tiempo que han debido darse cuenta de la delicada situación en la que se encuentran, del bajísimo porcentaje de aprobación que tienen y de verdad que hacen cada vez más méritos para que ya no sé hasta dónde se va a caer la línea de la encuesta, ¿no? En el subsuelo, en el -1, en el -3 va a estar. Pero no la leen, no les importa. Y mientras todo esto ocurre, es el día 14 de manifestaciones consecutivas, Cusco en crisis, Huancayo también. Aquí hemos hecho un recorrido de las diferentes regiones. Está ya con nosotros y queremos darle la bienvenida a Richard Arce, ex congresista, pero quien además ha estado muy cerca de estas últimas propuestas y de intentar también asesorar en una salida a la crisis. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, señor Arce. Buen día. Claudia, buenos días. Pamela, muchas gracias por la oportunidad que me permiten, evidentemente con la frustración como ciudadano de ver que el Congreso de la República no le interesa el país, que en realidad lo que están mostrando es que quieren quedarse en el Congreso, si es posible, hasta el 2026, y van a inventar cualquier tipo de pretexto. Sí. Todos los argumentos de la extrema derecha y de la extrema izquierda, el único objetivo que tiene es quedarse. Es atornearse en sus curules. Sí. Eso que la población lo conozca. ¿Y qué objetivo tiene la presidenta Boluarte? Porque ayer renunció Raúl Molina, jefe del gabinete técnico de la presidencia, en una carta abierta donde le dice que no puede haber diálogo sin haber establecido responsabilidades por las muertes. Usted que ha estado bastante cerca a la presidenta y seguro, no lo sé si al señor Molina, ¿tocaron este punto? A ver, una precisión. No soy funcionario público, no percibo ningún tipo de ingreso de parte del gobierno. Mi voluntad es como ciudadano, y al ver todo este escenario, que en realidad, si lo anuncié en varios de mis artículos durante ya varias semanas, que el Congreso de la República no quería el adelanto de elecciones. En ese escenario, recibimos la llamada de la presidenta para poder sugerirle, justamente con constitucionalistas, la posibilidad de ver algún mecanismo, porque ¿qué tiene que hacer el gobierno? Definitivamente participar y emplazar al Congreso de la República, inclusive condicionar con el tema de la renuncia, porque no hay otro escenario en estas circunstancias. Ahí no, eso no pasa. Lamentablemente en este escenario estamos viendo que de parte de las autoridades políticas no hay el compromiso y la responsabilidad frente a lo que está aconteciendo en el país. Hay muertos de por medio. Sí. Este Congreso de la República solo va a actuar a presión. Cuando implosione toda esta conflictividad y les reviente en la cara toda la conflictividad, ¿y a qué me refiero en ese sentido? Es que la gente va a entender que el problema mayor lo tiene el Congreso de la República respecto al adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque la calle lo que está pidiendo es que se vayan todos. Y para hacer una salida ordenada, definitivamente, tiene que haber el adelanto de elecciones para este año 2023. Ahora, Arce, ellos no quieren. Acá con Claudia estábamos sacando la cuenta que ya son seis votaciones que se han frustrado desde el día lunes, que fue el emplazamiento un día antes de la presidenta de la República. Y en ese sentido, nada realmente garantiza que lo que se va a debatir, que es lo que queda, ¿no? Que es el proyecto que presentó el Ejecutivo, también lo vayan a aprobar. Más bien lo que parece que también lo van a rechazar. Entonces, ¿cuál es la salida? La única alternativa en esta circunstancia es emplazar. Por eso era la sugerencia. Nosotros como ciudadanos podemos hacer sugerencia al gobierno. Es lo único que y le queda el gobierno toma decisiones. No, es que hay mecanismos. Un mecanismo legal evidentemente es a través de los proyectos que ha presentado. ¿Te has dado cuenta lo que ha significado plantear el tema de la constituyente en el Parlamento? Prácticamente se alborotó el gallinero, porque estaban desesperados. Y había un tema de una ley que está establecido desde hace años que permite promover una constituyente desde el Congreso de la República. Entonces la propuesta era que se elija en la próxima elección un Congreso que, si logran la mayoría, se plantee la Asamblea Constituyente, porque ese Congreso sería una Asamblea Constituyente para ser objetivos. A propósito de ese tema, los congresistas de izquierda, de Perú Libre, de las otras bancadas, dicen, no, pero es una preguntita nomás. ¿Es realmente una preguntita nomás lo que se tendría que plantear? Es el pretexto para ser claros y objetivos. Y la mejor muestra es cómo votan. Cuando es a su favor, ellos cierran en grupo, los de la izquierda. Pero cuando es a su favor del otro, ellos cierran. Pero en realidad es pretexto para no promover el adelanto de elecciones, porque los congresistas quieren quedarse, no quieren irse. Y te lo digo con testimonio propio, porque yo viví el 2019 un proceso parecido. Y hace semanas que escucho a los congresistas y me suena a lo que yo escuché en el 2019 a muchos congresistas, y te puedo hacer hasta una
una anécdota de esa época. Yo recuerdo bien a un congresista fujimorista que me emplazó en el comedor y me dijo, yo hasta el momento no he recuperado mi plata, y tú vas a los medios y gritas cierren el Congreso. Si tú quieres, lárgate. O sea, no sé si me estás entendiendo. Sí, claro. Esa es la desesperación de los si quiere congresistas. regresar. Esa es la desesperación, porque saben que por su capacidad, saben por la irresponsabilidad, que la historia los va a juzgar y no van a regresar otra vuelta al Parlamento. Entonces están aferrados, están desesperados, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y no caigan en el fuego del fujimorismo, porque el fujimorismo también lo que hizo el otro día fue una simple trampa para que supuestamente se adelante al 23. ¿Por qué no lo hizo Nano Guerra en el mes de diciembre? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué recién ahora plantea justamente el adelanto de elecciones al 23? No, si los ¿Por qué opuestos estuvieron han postergando en finalmente, la legislatura? Los opuestos han encontrado coincidencias, pintarse de cuerpo entero. Pero hay algo aquí que usted ha dicho que me parece importante. Le toca a la presidenta emplazar al Congreso, condicionando su renuncia. ¿Por qué no lo hace? Primera pregunta, ¿no? Y quiero saberlo porque intento recoger la voz de la propia presidenta a través de usted en esta reunión que ha tenido. Y segundo, ¿cómo condicionar o cómo emplazar al Congreso con un proyecto que sabe que no va a tener los votos suficientes? Porque no ha presentado nada diferente a lo que ya se ha decidido esta semana. ¿Tiene intención de irse o cuál es la intención finalmente también del señor Otárola, quien se mantenía en que el 2024 iba a hacer el adelanto de elecciones? Como te expresaba, nosotros hicimos una propuesta, evidentemente habrán evaluado y diseñaron su propia estrategia, ¿no? Pero lo concreto acá, tiene que haber desprendimiento, tanto del Congreso como también de la presidencia, en un escenario de profunda conflictividad, porque estamos llegando a ese nivel ya de que la espiral de violencia está escalando. Y esto va a ser... Eso queda claro, pero la presidenta esto va a ser como un tema endémico. Ayer se volvió a reafirmar en el cargo. Es su responsabilidad frente al país. Ella tendrá que responder justamente. En esta circunstancia, lo que se requiere, Claudia, con todo compromiso, es buscar una salida a esta profunda crisis. Y la salida, más allá de las pasiones, porque lo que estamos viendo en este escenario es que de ambos extremos, si tú te pones en un punto intermedio, de ambos extremos te van a tirar piedras, disculpando la analogía. ¿En qué sentido? De que parece peleas de barras bravas. Inclusive defienden derechos humanos cuando es de su simpatía. Pero si es del otro lado, ahí no hay derechos humanos. Entonces genera profunda indignación porque tenemos que levantar esa voz de reclamar por los derechos humanos de las personas fallecidas a consecuencia de los civiles que han muerto en estos paros, pero también del policía que fue quemado vivo. Ahí viene la hipocresía. Entonces, en ese escenario, lo que requerimos es el desprendimiento de nuestras autoridades. Caso contrario, vamos a llegar a una implosión justamente de violencia que no queremos para nuestro país. Mira, cuando yo hablaba en la calle con la gente dice que renuncie la presidenta, que se disuelve el Congreso de la República. Y yo les preguntaba, muy bien, renuncia la presidenta, se disuelve el Congreso. ¿Y qué hacemos? No, en el Congreso vamos a elegir, vamos a lograr un consenso, decía. Porque decía que renuncie el señor Williams en la presidencia. ¿Qué consenso, Claudia? Si ni siquiera se ponen de acuerdo para el adelanto de elecciones. ¿Tú te imaginas en un escenario donde los congresistas tienen que decidir quién va a ser el presidente en una sucesión constitucional? Si ahora para el adelanto de elecciones se ponen así, ¿te imaginas lo que sucedería? Habría un vacío de poder. Y si hay un vacío de poder, es muy peligroso para el país, porque en un escenario de conflictividad se requiere tomar decisiones, sobre todo para proteger la seguridad de todos y todas las peruanas. Entonces, objetivamente, tenemos que ser responsables, tanto desde la clase política, el periodismo, todos tenemos que contribuir a un objetivo que se llama la paz social. Y a propósito de eso, ¿qué es lo que podría pasar si es que no hay ese gesto de desprendimiento? Porque lo que estamos viendo ahora en Lima, en algunas regiones, es que ya está saliendo la gente que está harta de esta situación, que solo quiere trabajar, que se está enfrentando a los manifestantes. Y uno entiende perfectamente la situación, pero así como ha escalado la violencia de las manifestaciones, también podría escalar a una situación que se torne incontrolable por parte también de otro sector de la ciudadanía. ¿Y eso en qué va a acabar? Justamente ese es el problema, porque si te habrás dado cuenta que la conflictividad ha ido escalando y ahora estamos pasando a otra fase, que es la fase de enfrentamiento entre peruanos, de ambos sectores, los que están movilizándose el día de hoy reclamando que
renuncie la presidenta Boluarte, que se cierre el Congreso, y ahora la otra parte de la ciudadanía que está desesperado porque no hay gas en las casas, estoy hablando del sur del Perú, no hay combustible, no hay productos para la alimentación, los daños y perjuicios a los pequeños empresarios que trasladan productos de pan llevar, que muchos de ellos son perecibles, parados en las carreteras. Evidentemente eso va a generar una confrontación. Ahí viene la responsabilidad que tenemos que endilgar a los congresistas, porque nos están mostrando que les importa su quincena, y quién sabe si tal vez les importa sus chanchullos, ¿no? Porque ahí los niños, recuerda bien, porque es bastante sorprendente. Ahora hablan con total desparpajo después de haber acompañado 17 meses al gobierno de Pedro Castillo y avalando los actos de corrupción. Y hoy día inclusive tratan de erigirse como defensores de derechos humanos. Todos. Los derechos humanos es para todos. Sí. Y, para los que están Arce, manifestándose, porque también, ojo con ese detalle, nos hemos acostumbrado a generalizar a todo el mundo. Por ejemplo, hay imágenes donde dicen que se está pagándose a algunos manifestantes, pero no podemos generalizar. Hay mucha gente que con esfuerzo está levantando su voz de protesta porque considera, justamente como nosotros, la indignación con la clase política. El día que se reunió con la presidenta Boluarte, ¿estuvo presente el primero Otárola? Sí estuvo presente. ¿Y cuál es la sensación? ¿Se quieren ir ambos o solamente, o quien retiene esta renuncia que usted dice debería ser un gesto de desprendimiento es el señor Otárola? Nosotros vimos predisposición para escuchar las propuestas, ¿no? Porque eso es importante. Desde el mismo gesto que te invitan para que puedas generar propuestas, bienvenido. ¿Qué tanto lo escuchó, no? Porque mientras el asunto es que nos escuchen la propuesta. El señor Otárola se después reunía con dos bancadas reafirmando su compromiso de pero que a iba eso el 2024. voy. Pero es que eso es muy importante, Claudia, que se aclare en la entrevista, ¿no? Nosotros podemos, desde este espacio, desde el medio, podemos generar propuestas, o como ciudadano, qué mejor facilidad si decirle desde frente lo que uno considera en esa proyección de escenarios que podrían suceder, que mal que bien se están dándose, ahí están mis artículos en los periódicos. Entonces, si hay la predisposición para escuchar, tú los expresas. La pregunta de ahora, Claudia la va decisión, sí, la decisión lo toman ellos. Evidentemente la decisión ha sido contrario a lo que nosotros hemos propuesto. La pregunta de Claudia iba más por el lado, si usted, que ha estado ahí, ha podido percibir discrepancias en el mismo Ejecutivo. Porque efectivamente, cuando la presidenta salía a dar un mensaje a decir elecciones en el 2023, el premier se reunía con las bancadas a decir, no, el cronograma del 2024 está bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí en la interna? Eso fue posterior porque recuerda bien, eso fue el fin de semana y lo que tú estás manifestando es en la semana. Evidentemente, nosotros hicimos la propuesta y fue otra la decisión que tomaron. Porque hubiera sido interesante, por ejemplo, que la presidenta vaya al Congreso y frente a los congresistas los emplace el adelanto de elecciones condicionando con su renuncia. Esa fue su propuesta. Hubiera sido un escenario mucho más viable. Usted le dijo, presidenta, vaya al Congreso y emplace con el proyecto que ha presentado hace 2 días. Evidentemente era una alternativa, porque hay mecanismos legales. Porque inclusive, si se podía desarrollar esa estrategia, podías plantear, no por la reforma constitucional, por los otros proyectos que se podían presentar, inclusive una cuestión de confianza. Porque en ese momento recién ese Congreso se va a poner a trabajar. No sé si están entendiendo la figura, ¿no? Y evidentemente lo que están... Mira, en política es muy importante la temporalidad y el momento. Tú puedes decidir una situación en un momento que de acá a una semana es un escenario totalmente distinto. Y te lo puedo graficar. Si en el mensaje a la nación, cuando asumió el poder, la presidenta mencionaba que no se quedaba hasta el 26, sino hacía el discurso que hizo el fin de semana, el domingo, no hubiera habido nada de conflictividad. Entonces, como objetividad, tienen que reaccionar en el Ejecutivo y en el Legislativo. Caso contrario, vamos a llegar a una situación no ordenada. Esto va a terminar mal y eso es un gran perjuicio, porque al final los que salen perjudicados son los ciudadanos de a pie. Y estamos llegando a ese extremo de confrontación entre peruanos. Sin duda, la del cierre. Presentan el proyecto, lo debaten, lo votan, no logran los votos. Lo que toca es que la presidenta renuncie. Podría ser una alternativa, evidentemente, Respuesta en ese escenario. De sí y no, señor Arce. Por eso, es una alternativa en este escenario. En este escenario tenemos que buscar una estrategia no pensando en los intereses de los políticos. Tenemos que anteponer cualquier interés y poner el país por delante. No es posible. ¿Cuántas semanas de conflictividad? Caso contrario, lamentablemente vamos a ser responsables, no solamente ya políticos,
evidentemente de las consecuencias que se puedan dar posteriormente cuando se llegue a esta situación. En esta circunstancia hay que emplazar al Congreso, confrontar al Congreso para enrostrarles su hipocresía y decirles que el pretexto que de todos los sectores, de todas las bancadas, que ya nos dimos cuenta en el país, no quieren irse, quieren atornillarse en sus curules y solo están buscando un pretexto, por eso no deciden el adelanto de elecciones. Asumirán las consecuencias y el juicio de la historia, ¿no? Bien, señora Arce, le Ojalá agradecemos que la muchísimo. historia tenga memoria, ¿no? Porque estamos siempre en esta discusión. Gracias por Pero haber qué estado. importante es por eso saber elegir, ¿no? Que Sí. es muy importante y generar un proceso que permita una verdadera representación, ¿no? Por eso hay que hacer las cosas ordenadamente. Lo otro es, ahí están las consecuencias que empezó el 2016. Bien, señora Arce, le agradecemos nuevamente por Sí. haber venido el día de hoy. Son las